Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como todos los días desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos ven por el www.laprensagráfica.com y también a los que nos sintonizan por CCTV, canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Un abrazo a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de Uniglow, canal 28, esto es en Houston, Texas. En la siguiente hora intentaremos hacer una reflexión sobre varios temas: la inversión, empresa privada y gobierno, el rumbo de la economía y el debate que se intentó abrir sobre desdolarización de la economía, aprobación de presupuesto como dinamizador, un poco sobre el rumbo del país y los partidos mayoritarios para el año preelectoral 2011. Hay varios temas, esperamos que la hora nos alcance. Está con nosotros en nuestros estudios Facundo Guardado, analista y ex dirigente de Izquierda. Facundo, es un gusto. Gracias, William. Buenos días. Bueno, para comenzar, Facundo, me gustaría que habláramos un poco sobre la polémica, la controversia que prácticamente todos los días las tenemos en los diferentes medios de comunicación, en los informativos, en los análisis, en las entrevistas, y es que prácticamente no hay día en este país en el que los empresarios reclamen, por ejemplo, sobre el rumbo más claro y más coherencia para generar certidumbre sobre la inversión, hablar sobre el tema de la inseguridad pública, la incertidumbre en el tema jurídico, y que el presidente de la República también responda e insista en que el país tiene condiciones para invertir a pesar de todo. Quisiera que entráramos por ese punto, haciendo ese análisis. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Bueno, refiriéndome en primer lugar al presidente, yo creo que él contesta muchas cosas innecesariamente. O sea, el presidente de la República no está obligado a contestar cualquier crítica, inquietud que tenga uno u otros sectores, digamos. En primer lugar, para eso tiene a sus ministros y según él nos lo dijo, son personas que las nombró en base a su capacidad, a su competencia para el cargo. Y creo que el empresariado pues, tiene todo el derecho a criticar. Yo, desde mi punto de vista, se lo he dicho a los empresarios, qué bueno que incursionan en la política, qué bueno que les interesa la política, y qué bien que no se dediquen a hacer política partidaria, sino política en el sentido correcto, digamos, en el mejor sentido de la palabra. O sea, que les interese lo que pasa en la sociedad salvadoreña, no solo en sus negocios. Aunque esto en un momento determinado implique que los ubiquen a la derecha o alineados con el Partido Arena en algún momento determinado, que es lo que ha ocurrido ya en alguna oportunidad. Sí, yo creo que eso, todo el mundo cuando opina, digamos, de una u otra manera, queda estigmatizado en una o en otra posición. Eso es casi imposible, tener una posición como algunos pretenden, digamos, tener una posición neutra. Eso es difícil. Siempre los seres humanos, digamos, tenemos una posición política. A unos les gusta y a otros no les gusta. Ese es el tema. A uno es de su interés y a otro no es de su interés. Pero a mí me parece, digamos, consustancial a una democracia que los empresarios den su punto de vista, todos, los medianos, los pequeños, los grandes, que den su punto de vista sobre lo que pasa, no solo en la economía, sino en el Estado democrático de derecho, con lo que pasa con la seguridad pública, con lo que pasa con la inversión, con el presupuesto, con la política exterior, etcétera. Ahora, ¿el tensionamiento lo verías natural? ¿El tensionamiento que en estos discursos se da entre el sector empresarial en el país con el presidente de la República? Mira, la crispación que se produce, el hecho de que los ánimos se alteran, eso sí no es consustancial a la democracia, digamos, eso es falta más bien de tolerancia y falta de una cultura y una práctica democrática. Hay interrogantes, hay críticas, se responde o no se responde, pero no hay razón para la cual tener que responder de manera regañona, de manera recriminatoria, de manera, como quien dice, ¿qué derecho tiene usted, señor o señora, a estarme cuestionando a mí? O sea, el funcionario público es el que más expuesto está a la crítica y es el que más tolerante, la Corte mismo, la Sala de lo Constitucional lo ha dicho así, es el que tiene que entender que
que se lleva la crítica y tiene que ser tolerante con esa crítica. Por eso funcionario público. Lo que sucede es que muchos funcionarios la crítica se la toman como un asunto personal. Yo personalmente me doy cuenta de que te encuentras con funcionarios a los que has criticado en algún medio y ya no te hablan. Y se les olvida de que tienen una investidura de cargo público y que uno no está criticando a la persona, uno está criticando al funcionario que tiene la responsabilidad, la competencia de resolver cosas en un determinado cargo público. Pero ese volver al tema de la tolerancia o la intolerancia o la inmadurez política. Sí, yo sí creo que hay mucha inmadurez y mucha intolerancia en estos temas y por eso la cosa se altera. Bueno, y espera que llegue el año 2011, que entramos a una jornada electoral y ya me dirás cómo van a ser las cosas, porque todo este clima se ha dado en un marco en el que no hay elecciones. Bueno, y de eso vamos a hablar un poco más adelante en la entrevista. Vamos a la primera pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Facundo Guardado, analista político y ex dirigente de izquierda, está con nosotros en la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Facundo, ¿quién entonces genera finalmente la incertidumbre? Porque bueno, se habla de incertidumbre en medio de todo esto y de hecho ya vamos a hablar más adelante sobre el tema preelectoral, pero ahorita es el tema de las certidumbres o incertidumbres. Y platicábamos fuera de cámara. El presidente del Banco Central de Reserva habla de que en el país prácticamente está al borde del desastre, que la gente está tomando champaña y caviar, comiendo caviar y que no se ha dado cuenta nadie hacia dónde vamos. Entonces yo digo, un inversionista, ¿cómo podría leer este tipo de declaraciones? Entonces, ¿quiénes son los que generan incertidumbre en este país? Y vuelvo sobre la pregunta inicial. Bueno, creo que la principal incertidumbre se genera por la escasa seguridad pública. La debilidad de todo el sistema de seguridad pública, incluyendo, digamos, el sistema judicial mismo el Ministerio Público, la parte que le compete, eso es lo que más incertidumbre genera en el conjunto del país. Ahora, naturalmente también genera mucha incertidumbre el desequilibrio de las finanzas públicas. O sea, no se puede ocultar. Yo recuerdo que todos los funcionarios que están hoy en cargos importantes en el gobierno se rasgaban las vestiduras cuando la deuda externa llegaba ahí por el 32%. Y decían que si la deuda externa llegara a alcanzar el 35%, el país estaba en la ruina absoluta. Y ahora ellos mismos han llevado esa deuda externa al 52%. Sobrepasa ya, está creo por el 52%. Sí, pero está arriba del 50%. Del 50%. Sí. Entonces, y el tema es, ok, ¿y cómo se va a pagar? Porque lo único que empuja la economía del país son las remesas. No tenemos otro motorcito que esté dinamizando la economía. Y no se están poniendo otros motores en marcha. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda, digamos, cuando el presidente del BCR dice la cosa está complicada. Yo cuando he escuchado discursos de funcionarios del exterior, de algunas instituciones financieras multilaterales y de funcionarios del país diciendo que lo peor ya pasó, yo digo, claro, si
si la cosa se ve, digamos, desde una camioneta Prado 4x4, pues no está muy mal, pero pareciera que esas personas no han bajado a pie. Si bajan a pie un par de días, un par de tardes, se darán cuenta que lo peor no ha pasado, que la cosa está crítica y que sería mejor no contarle otras historias a la gente. Entonces, ¿qué es lo que genera incertidumbre también? El tercer elemento, que se hacen afirmaciones que no concuerdan con la realidad, como esta, que la economía ya está saliendo del hueco, o la gran discusión que se ha armado últimamente si la economía va a crecer el 1, el 0.5, el 0.1. Al cierre del presente año. Al cierre del presente año. Porque otra historia es la de 2011, de acuerdo a cómo está proyectado el presupuesto también. Sí, pero al cierre de este año hay una gran discusión, digamos, como si fuera trascendente, si vamos a crecer el 0.5 o el 1 o el 0.25. Esa discusión ya es irrelevante para ti. Es irrelevante porque es que venimos de una caída en el 2008 de 3.5. Sí, entonces, claro, si acaso la economía en este año 2010 recuperara 0.5, todavía estaríamos abajo de cómo se cerró el 2008. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, en mi proyección, me adelanto en esto, desde mi punto de vista, así como va la economía, con bastante suerte, el año 2013 vamos a estar recuperándonos al nivel que estábamos en el 2008. Y ese va a ser el año ya preelectoral para las siguientes elecciones presidenciales. Ese es mi cálculo de tal como van la dinámica, tal como va la tendencia. Y yo digo, bueno, es mejor prepararse para eso, es mejor prepararse claro, para enfrentar una situación de vacas flacas, porque las elecciones del 2012 van a ser en una época en la que solo van a haber vacas flacas. Entonces es mejor decirle a la gente, mire, no va a haber mucha leche, no va a haber mucho que repartir para los dueños de los autobuses, para el gas, para no sé cuántas otras cosas más. Es mejor usar, digamos, la frase de Churchill cuando dijo a los ingleses, yo lo único que les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. O sea, si la cosa está mal, pues, ¿por qué negarla? Pero yo no veo, William, manera de que la economía de aquí al 2013 vaya a tener un despegue mayor de como estábamos en el 2008. Bueno, decías entonces, la discusión que hay en este momento sobre cómo cierra 2010 ya a estas alturas puede ser irrelevante, si es 1%, si es 0.75, 0.25. Es irrelevante. Pero me interesa, después del corte comercial, que hablemos sobre el presupuesto general que ya fue aprobado, porque se ha proyectado sobre la base de un crecimiento del 2.5% del PIB. Entonces, ¿cómo quedamos en ese escenario? Sobre todo porque entonces se está planteando que habrá un crecimiento muy importante y habrá dinero en las arcas del Estado. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Facundo, ¿habría que preocuparse o no sobre estas proyecciones que se hace del presupuesto para 2011 que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa sobre la base de una proyección de crecimiento del 2.5% del PIB? ¿O eso puede ser relativo?
Yo creo que esta proyección se hace básicamente en el supuesto de que hay una inversión pública grande que supera los $1.000 millones. No veo sobre qué otra base sólida se pueda estar haciendo. Voy a suponer, William, de que se crece el 2.5% del 2011. Entonces vuelvo a mi tesis anterior. Si la proyección fuera correcta, eso lo vamos a saber hasta dentro de un año. Si la proyección fuera correcta, estaríamos entrando al 2012. Todavía, y si este año crecemos 0.5, estaríamos entrando en 2012 con 0.5 de déficit en relación a cómo estábamos en 2008. Esa es la cruda. Esto en el escenario más optimista, que es el que está poniendo el gobierno. Yo no estoy en capacidad de adelantarme, sí. Pero quiero decirte una cosa, o sea, el otro año va a ser políticamente un año mucho más complicado que lo que ha sido el 2009 y el 2010. Va a ser un año que quierase o no, va a ser un año de mucha tensión política. Entonces, si este año se ha hablado de incertidumbre, de desconfianza, de mensajes confusos, de mensajes que desalientan la inversión, pues para el 2011 esto se va por lo menos a triplicar, mínimo. O sea, el tensionamiento político. Si ahora se ha hablado de que la inversión está frenada por los mensajes, digamos, de desestabilización o de la tensión política, pues hay que esperar el 2011. El 2011 sí vamos a ver, digamos, un año de mucha tensión política. Entonces, ¿es posible despegar la economía en un clima político extremadamente polarizado? Yo, francamente, no lo creo. Y luego aquí también entran a jugar otros factores. Mira, el partido en el gobierno está jugando, básicamente el partido en el gobierno le llama socialismo al capitalismo de Estado en un modelo autoritario. Pero el capitalismo de Estado que quiere imponer el partido del gobierno, ellos le llaman socialismo, una confusión mental nada más, pero en realidad es un capitalismo de Estado. Ese capitalismo de Estado no encaja con la realidad del país. Ejemplo, Puerto Cutuco. En una proyección de capitalismo de Estado, Puerto Cutuco debería de ser del Estado, debería de administrar propiedad y administración plena 100% del Estado, los aeropuertos del Estado, la energía eléctrica del Estado. El problema es que no hay plata para invertir. Entonces, ¿cómo se va a articular la forma de pensar del partido oficial con la realidad económica? Si el gobierno no tiene plata para invertir en energía, en puertos, en carreteras, en otras obras de infraestructura básica, en agua potable, entonces eso va a ser un tema también muy difícil en toda la discusión del próximo año. Bueno, me interesa que hablemos un poco cómo se pueden ver los privados en este escenario, es decir, la inversión privada, porque el presidente de la República ha dicho, intentando demostrar de que hay inversionistas que quieren invertir en el país a pesar de que otros están diciendo que la situación está compleja, y ha hablado de una empresa que está lista para invertir $1.200 millones, declaraciones que ha dado recientemente. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Facundo, el presidente de la República ha dicho de que bueno, hay una empresa lista para invertir cerca de 1.200 millones de dólares. Esto en el marco de los será Electrobras de Brasil, me imagino. Por la cantidad de inversión que supone. Sí, eso es lo que vale la represa del Tigre en la frontera con Honduras, 1.200 millones de dólares aproximadamente. Y entiendo que Electrobras está interesada en proyectos de esa naturaleza. Ahora, me interesa saber un poco tu opinión. ¿Qué tipo de relación es la que debe plantearse entre el presidente de la República y el sector privado? Salvando obviamente las diferencias que hay alrededor de esto, pero ¿cómo debería ser esa relación, Facundo? Es que no es una cosa estrictamente personal, digamos, no es solo un tema de buenos modales, aunque es importante, el próximo año, digamos, el presidente de la República tendrá que tener una dosis de serenidad, de cordura, de sensatez muy alta. Ante todo, digamos, no solo con la empresa privada, sino para lidiar con toda la problemática política. Yo lo que no veo, William, vuelvo al punto anterior, es cómo va a encajar la mentalidad, la concepción del partido en el gobierno y yo diría de la mayoría de los funcionarios del gobierno, ¿verdad?, que su mentalidad es de capitalismo de Estado, ¿verdad?, en el que los grandes proyectos de infraestructura, como vuelvo, de carreteras, de energía, de puertos, aeropuertos, etcétera, se financian, se administran y se construyen desde el Estado. Es un Estado que está quebrado. Entonces, la oportunidad que hay ahora es que en esos grandes proyectos de infraestructura entren los privados y para eso hay que hacer concesiones. Pero yo no veo, con franqueza, lo digo, yo no veo en este gobierno de Mauricio Funes arrancando uno solo de esos proyectos. Ya con que pusieran a funcionar el puerto de Cutuco sería bastante, digamos. Pero proyectos de concesión, te pongo un ejemplo, carreteras. Vamos a suponer que a una empresa le hacen la concesión de la carretera al puerto de la Libertad del tramo que falta. Sí, sí. Ok. Y entonces vamos a pagar el fovial y a la vez vamos a pagar el peaje. ¿Y en qué quedamos? O sea, se supone que pagamos fovial para tener el derecho a circular por todas las carreteras del país. Y ahora nos van a decir, no, es que en ese tramo usted no puede circular porque es una carretera que se ha concesionado a un privado y ahí el privado cobra, ahí no puede pasar. En ese caso, el Estado está obligado a tener una carretera paralela. Una carretera paralela, si no está actuando ilegalmente. Claro, claro. Entonces, yo no sé si están discutiendo este tipo de cosas. La carretera al aeropuerto, por ejemplo, qué sé yo, se la van a dar, o a la litoral, le van a dar la litoral para que la amplíe un privado, ok, de acuerdo. ¿Y cuál va a ser la carretera paralela por la que uno se puede desplazar para ir a Usulután, para ir a Zacatecoluca, para ir a San Miguel en el sur? ¿Por dónde va a pasar? Entonces, están discutiendo cosas de políticas públicas sin proyectar cuáles van a ser las consecuencias. Por eso pongo el ejemplo. Yo supongo que si van a concesionar las carreteras nos van a quitar el fovial. Ya no vamos a pagar el fovial. Pero lo que he escuchado del ministro es que lo quiere subir. ¿Me explico? Entonces, o sea, ¿en qué están? ¿Me explico? Pero entonces, por la lógica de lo que ha dicho el ministro de Obras Públicas, entonces tampoco hay interés o posibilidades de que se pueda concesionar carreteras. Es que no tienen claridad, o sea, vamos a ver, tiran unas cuantas consignas. Fueron a descubrir a Cuba, en primer lugar, yo te lo dije la vez pasada aquí, fueron a descubrir a Cuba que existe el asocio privado-público. Pudieron haber ido a Francia, digamos, el siglo antepasado, o a Inglaterra hace 2 siglos y también lo habrían descubierto, digamos, ¿sí? Con un poquito más de interés, pues no necesitaban ir a Cuba, digamos. No creo que sea el mejor ejemplo de público-privado, pero bueno, que ya lo descubrieron. Para la energía, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, ¿ok? La presa del Tigre, en frontera con Honduras, sobre el río Lempa, ok, hay que ir a negociar con Lobo en Honduras.
Hay que ir a negociar, hay que ponerse de acuerdo, dónde está la sala de máquinas, la inundación, no sé cuánto, para dónde va la energía, cómo se vende, y concesionarla. Así sea, si es Electrobras, si es otra empresa de cualquier otra parte del planeta, quien sea, pero es una concesión a un privado. Entonces, queremos inversión, digamos, en energía pública, queremos inversión en obras grandes de infraestructura, sí, hay que hacerlo como se hace en Panamá. En Panamá existe la ley 44, y alguien dice, yo quiero hacer una X inversión, y en cuestión de horas, exagero, digo horas, digamos, pero en cuestión de unos días, no es ni de semanas, te resuelven absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? Para hacer un mini proyecto, voy a preguntarle a las empresas que están haciendo pequeños proyectos de generación de energía, han pasado por un calvario de años y años, y si no es un problema es otro, y vuelven al punto original. Entonces, no se invierte porque hay demasiada traba burocrática, hay demasiada complicación, demasiados trámites, se pierde demasiado tiempo. Entonces, es difícil invitar a un inversionista extranjero para que venga a El Salvador a invertir. Hablemos con franqueza, es más fácil decirle, mira, mejor vete a Panamá, mejor vete a Costa Rica o incluso a Nicaragua, donde el capitalismo de Estado está funcionando, digamos, subvencionado por la plata de Chávez. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso, el FMLN y Mauricio Funes son compañeros de viaje en este gobierno. Entonces, ¿qué está pasando con el caso del FMLN? ¿Le está colocando camisa de fuerza al presidente Funes o qué es lo que está ocurriendo? Vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a ver, el presidente Funes y el FMLN son compañeros de viaje en este gobierno. O sea, esto va a llegar hasta 2014 cuando tengan que entregar el poder. De acuerdo a lo que hemos hablado en el segmento anterior, Facundo, ¿es que el FMLN le ha establecido al presidente Funes una especie de camisa de fuerza o es a la inversa? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, creo que el presidente no tiene un proyecto político claro. Ha ido improvisando, ha ido inventando con su equipo en el camino algunas cosas, como esto de la inversión público-privada, que para mí no está mal. Podemos ver, digamos, en otros temas, en el tema de la seguridad pública, de todas las ideas que traían y que quisieron poner en marcha, ninguna les dio resultado y han tenido en el camino que retomar otras cosas. Entonces, no tiene Funes un proyecto político propio. Y quizás el único tema en el que tienen una diferencia sustancial es en las amistades con Chávez, en la cual Funes sí ha mostrado, digamos, distancia y deliberadamente un acercamiento privilegiado hacia la administración norteamericana. Ese, en política exterior, digamos, quizás sea el punto donde hay una diferencia sustancial, pero en lo demás yo entendería que están básicamente de acuerdo. O
sea, que no tienen puntos de vista muy distantes. Entonces, yo no diría exactamente que el Frente le impone una camisa de fuerza a Funes, porque más bien yo creo que... ¿Lo ves en relativa comodidad entonces a ambos? Yo los veo bastante cómodos. Yo tengo la impresión que han pactado de decir, mira, sácale tú plata a los gringos, yo le voy a sacar plata a Chávez, yo no me meto con lo que vos le sacás a los gringos y tú no te metas con lo que yo le saco a Chávez. Y de esa manera hacemos las paces. Yo entiendo que ese es el acuerdo político básico, y el entendido, digamos, de que Funes, como presidente y como persona, se baja en la siguiente parada y que el autobús sigue su marcha. Entonces, que fue un pasajero más, digamos, fue un pasajero más el que pagó los 30 centavos del transporte por subir, y subió y bajó. Así veo la historia, digamos, en este asunto. Entonces no veo a un Funes que está resistiéndose a el programa político del FMLN. Mira, el presidente no ha aprendido mucho de política. O sea, él lleva en política, comenzó 2 años antes de la campaña presidencial. Y acuérdate que fue un 11 de noviembre de 1997. 2007. Perdón, 11 de noviembre del 2007 es que Funes entra como candidato. Sí, Entonces, fueron 2 años antes de la elección. Sí, 2 años antes de la elección, y ya va sobre 2 años de gobierno. Entonces, en 4 años en política tiene que aprenderse bastante. Entonces, yo siento que él llegó a un punto en el que ha dicho, bueno, yo me quedo con lo que tengo, no me voy a complicar más la vida. Para mí, ese es el tema básico. Yo no creo que esté trabajando seriamente en cómo se resuelven estos temas que hemos hablado, de la conectividad, la modernización de las carreteras, la modernización del transporte público, de la energía, de los puertos, aeropuertos. Yo con franqueza digo, yo no lo veo en esa agenda. Pero entonces, o cómo promover el turismo. Hizo viajes a Brasil, hizo viajes a Cuba, y uno dice, bueno, ¿y de esto qué seguimientos hay, qué resultados hay? O sea, yo veo a un presidente relativamente tranquilo, cómodos, que no pretende complicarse. Y eso se explica sobre la base de lo que me decías antes entonces, de la ausencia de un proyecto político de parte del presidente. Él no tiene proyecto político. El FMLN sí lo tiene. El FMLN sí tiene. Y es básicamente el proyecto político que llamaba, digamos, que ellos le llaman, unos le llaman hasta socialdemócrata, le llaman Lorenzana, otros le llaman socialismo del siglo XXI, otro Medardo hoy le ha llamado socialismo moderno. Pero en realidad, digamos, es el modelo de Chávez, que es un capitalismo de Estado, del que hay en Venezuela, del que hay en Cuba, del que hay en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador. Y la diferencia entre un modelo, entre un país y otro, es cuán corrupto es uno o cuán corrupto es el otro, pues, o sea, pero en esencia es el mismo proyecto, digamos. Obviamente los niveles de corrupción en Venezuela y Nicaragua superan con creces, digamos, a otros, pero ese es el proyecto político. A eso le llaman unos socialismo del siglo XXI, y a otros le llaman el modelo socialista. Pero es capitalismo de Estado que necesita un sistema político autoritario puro y duro. Bueno, esto lleva a hacer un planteamiento en torno, entonces, cuál es el rumbo político o el rumbo en general del país en estas circunstancias de cara a 2011 y luego a 2012. Vamos a la pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros.
Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, Facundo, decíamos entonces en el segmento anterior, ¿cuál es el rumbo que tiene el país en medio de todo esto? O sea, ¿hacia dónde vamos entonces? El otro año es preelectoral, bueno, casi electoral finalmente, o sea, ya de hecho los partidos políticos, ya uno ve spot que no están calzados con el título de la campaña, pero evidentemente tiene un alto sentido o espíritu electoral. Pues entonces, ¿cómo nos va a encontrar 2011 y luego 2012? Bueno, en la economía lo va a encontrar complicado realmente. Los productos alimenticios han subido mucho este año y yo me temo que el otro año van a subir más. Bueno, hay advertencias ya de que el próximo año puede haber otra crisis en el precio de los alimentos a nivel mundial. O sea, no hay razón para creer que los alimentos, no hay nada que indique que los alimentos que han subido de precio van a bajar. Esperamos también nuevas complicaciones. Viene el retiro del subsidio del gas. Este va a ser un caos, sencillamente, la manera como lo quieren hacer. Es un poco desconocimiento de la realidad. Lo que van a hacer es un mercado negro de cupones. Y la gente pobre sencillamente no va a recibir ningún beneficio, sino que va a haber un mercado de intermediarios de cupones para compra y venta de tambos de gas que se escasea, más consumo de leña, más depredación de los bosques, de los pequeños bosques que hay, y más pobreza. Pero bueno, para mí deberían de haberlo quitado del todo y darle transferencias directas condicionadas a las familias que realmente necesitan apoyo. Y quitar definitivamente el subsidio de gas y no hacer esto que están haciendo. Viene lo del gas, que va a ser complicado, lo del transporte, si no modernizan el sistema, no sé, van a tener que subir el precio, o los buceros van a terminar sacándole más dinero al Estado. Pero viene en general, digamos, una subida de precios no solo de alimentos, sino de servicios básicos. Ya el agua ha subido y no creo que haya mejorado mucho la calidad. La energía va a seguir subiendo, el transporte va a seguir subiendo. Entonces, desde el punto de vista económico, vamos a encontrarnos, digamos, el año 2011 con una canasta básica a la cual mucha gente no tiene alcance. Ese va a ser inevitable. En el tema de la seguridad pública, no veo razones por las cuales el próximo año vaya a estar mejor. Y conste, digamos, no quiero ser ave de mal agüero, y creo que no se necesita ser ave de mal agüero para pensar que la cosa está complicada. Mira la crisis que hay en los centros penales. Los jóvenes estos que estaban en la cárcel de menores. En Hilo Vasco. En Hilo Vasco, ¿cómo ha terminado esto? Entonces, los datos, por ejemplo, de mejoría en la caída de los crímenes se compara con el año pasado. Yo diría, bueno, ¿y por qué no lo comparan con una mejor época? ¿Por qué no lo comparan con el mejor año que tuvo Arena? Para decir, nosotros ya logramos estar mejor que el mejor año que Arena tuvo en 20 años. Pero no, digamos, se están comparando con ellos mismos el año pasado. Entonces, tiene poca relevancia, digamos, la forma de cómo se manejan las estadísticas. Es un poquito maniqueica, ¿verdad? Y además de falta de luces, digamos, porque para compararse con algo deberían de compararse con el mejor año de la historia de Arena, ¿verdad? Y entonces uno diría, oye, que bueno, es un asunto serio. Entonces digo, no va a haber mejora en la seguridad. Ahora, dentro de todo ese ambiente, yo sí creo, fíjate, que la inversión se puede atraer en el país, aún habiendo inseguridad. Los inversionistas saben que el mundo ahora es más inseguro, pero se requeriría de decisiones políticas muy prácticas, sin muchos pliegues, sin ser tan alambicada, de cómo el Estado
le facilita y le da apoyo a los inversionistas que quieren poner plata en el país. Eso se puede hacer aún en ese marco de incertidumbre y de inseguridad, pero con el mar de burocracias y de trámites y de que no resuelven que hay en este gobierno, o sea, no, eso es peor, digamos, que la inseguridad jurídica o política o la inseguridad por la seguridad personal. O sea, Sí. lo de los trámites. Ahora, de todo lo que estamos hablando, Facundo, finalmente se va a traducir y se ha traducido en otros países, se ha traducido en el país. Bueno, la elección, el triunfo electoral del FMLN con Mauricio Funes se explicó sobre la base también de una crisis prolongada en el tema del alto precio de los combustibles en ese momento, el alto precio de la energía eléctrica. Entonces, de lo que estamos hablando en este momento, de cómo puede estar 2011, cómo se va a perfilar el año electoral, que es 2012, elección de diputados y alcaldes. O sea, los costos políticos de lo que ocurra, ¿quién nos va a pagar ahora? Mira, depende qué mensaje hay para la clase media. O sea, el partido en el gobierno y Funes como presidente llegaron a donde llegaron porque la clase media desde media baja, media alta, los puso ahí. Entonces, de cara a futuro, está por verse qué partidos, qué fuerzas políticas son las que son capaces de conquistar, digamos, el respaldo, el apoyo, el corazón de la clase media. Ese es el tema complicado, ese es el tema que estará por verse. Yo todavía, digamos, no me atrevo a dar una predicción, pero sí veo cosas claras. Y lo veo obvio, digamos, lo que está haciendo Norman Quijano en San Salvador como alcalde va dirigido básicamente a la clase media. O lo que está haciendo Oscar Ortiz en Santa Tecla va dirigido a la clase media. Como alcalde, digamos, esos dos proyectos de gestión los veo claro. Ahora, lo que se está haciendo en Mexicanos, en Soyapango, en Apopa, en Ciudad Delgado, en San Marcos, donde también hay una incipiente clase media, como Soyapango ante todo, no tiene que ver nada en absoluto la gestión municipal con las aspiraciones y las necesidades de esa clase media. Y el gobierno central como tal, y el partido en el gobierno, con sus políticas, están golpeando directamente a la clase media. Entonces, el pronóstico, William, de cuál va a ser el resultado electoral es reservado. Mira, yo diría, en términos generales, vamos a tener un equilibrio mucho más equilibrado que en estas elecciones, valga la redundancia, pero se aplica, que en las elecciones pasadas de las del 2000. ¿En qué sentido esto? ¿En la distribución del pastel de Sí, del pastel de alcaldes y diputados. O sea, Uh-huh. yo francamente no veo ningún desastre, el desastre que muchos ven para Arena o para la derecha, yo no lo veo. Más si la derecha es capaz, digamos, de hacer una reforma de consejos municipales plurales. Yo no veo ese desastre, ni veo el desastre, la aspiración del frente, digamos, de alcanzar los 43 diputados en la Asamblea Legislativa. Mira, como sueño está bien, pues, o sea, como sueño está bien, digamos, yo también ya he soñado ir a la luna, pero de eso a la realidad es otra historia, digamos. O sea, yo no veo al frente incrementando con las condiciones actuales, Sí. digamos. Yo no veo al frente incrementando en las elecciones del 2012 su número de diputados. Pero entonces, ¿considerás que la clase media, que es la que puede ser golpeada más todavía para 2011, sea la que le cobre la factura al FMLN? Que digo, porque la clase media fue la que los potenció muchísimo en la pasada elección presidencial. Sí, si la derecha es capaz de tener ofertas atractivas para la clase media, sí. Ahora, si la derecha sigue en su desastre, pues mucha gente de la clase media se va a quedar en la casa. Pero digo, no veo que el partido oficial esté reuniendo un caudal importante de votos para, con su gestión en los municipios o con su gestión desde el gobierno central, como para creer, digamos, que el número de votantes por el FMLN van a crecer de manera sustancial. No, yo creo que con suerte, digamos, los porcentajes se mantendrían como estuvieron en las elecciones de alcalde y diputados del 2009. No veo por qué razón vayan a subir más. Es más, digamos, Pero un partido Arena revitalizado.
O quizás con posibilidad de haber recuperado No, los diputados que perdió. con una arena revitalizado le quita Soyapango, San Marcos, Mexicanos, Apopa, Ciudad Delgado al FMLN, obviamente, digamos. Pero no estoy asumiendo de que Arena va a tener la capacidad de avanzar en su modernización como para alcanzar eso. Bueno. Pero sí estoy asumiendo que el FMLN está viendo que esas grandes ciudades del área metropolitana van a estar en una situación comprometida en las elecciones del 2012. Una nueva pausa y volvemos con más de esto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Fabio Castillo, el ex coordinador general del FMLN, se atrevió hace 2 semanas a dar nombres de potenciales candidatos del FMLN para la elección de 2014. O sea, muy anticipado, porque me parece a mí que falta mucha agua todavía que corra debajo del puente. Pero, ¿cuál es tu opinión en torno a lo que dijo el doctor Fabio Castillo? Sobre todo la mención que hizo quizás si le preguntaran a él si esa es su nómina, él diría, porque los mencionó con nombre y apellido, ¿no? Encabezado por Hugo Martínez, el canciller. Sí, yo no vi todos los comentarios de él, pero sí vi algunas referencias y estoy de acuerdo en que la única persona, digamos, que llena los requisitos para ser presidenciable por el FMLN es el canciller Hugo Martínez. No me cabe ninguna duda. Yo creo que Óscar Ortiz, lo que pasa es que no lo quieren. Óscar Ortiz podría tener algún apoyo, pero no es bien querido dentro del FMLN. O sea, Óscar Ortiz nunca va a ser candidato por el FMLN a la presidencia. Incluso con suerte en esta elección, dudo que lo dejen pasar para diputado. Lo dejarán de nuevo, le harán una reforma específica para que siga de alcalde, punto. Los demás, mira, yo no veo a Sigfrido Reyes con franqueza como candidato a la presidencia del FMLN. ¿Por qué? Porque yo asumo que una persona como José Luis Merino está pensando en cómo ganar la presidencia, no en cómo perderla. ¿Y eso requiere o va a requerir entonces para 2014 mucho pragmatismo? Sí, y creo que José Luis Merino lo tiene. O sea, no necesita ir a ningún lado, digamos, para obtenerlo. José Luis Merino tiene el pragmatismo y el entendimiento para saber que tiene que pactar, que si quiere un candidato interno, tiene que pactar con Hugo Martínez. Que los demás pueden ser candidatos, pero presidentes no van a ser. Que el único que puede ser candidato y presidente es Hugo Martínez. Los demás podrán aspirar, digamos, pero presidentes no van a ser. Y no sé, falta bastante. Si no es Hugo Martínez, va a ser una persona de fuera del partido. Mira, el único que ha sido cauto, prudente, al referirse a este tema, ha sido José Luis Merino. José Luis Merino nunca ha dicho será un candidato militante del partido. No, él lo que ha dicho es, en su momento, será uno nuestro, Pero uno nuestro puede ser cualquier ciudadano que le gustaría, digamos, ponerse la banda presidencial y a cambio de eso firmar cualquier papel, digamos, para que le den la orden del día a las 7 de la mañana y para dar parte a las 9 de la noche. Entonces, ahora, ¿crees tú hay mucho, digamos, o sea,
Dependerá de las condiciones, Facundo, que puedan darse en ese momento como para la decisión que tome finalmente el FMLN. Es decir, ¿será que podríamos ver a un FMLN inclinándose por llevar a otro candidato externo como ocurrió con Mauricio Funes? Por eso, es posible. Yo creo, digamos, que si no pactan con Hugo Martínez, y si no hay un acuerdo claro con Hugo Martínez, van a llevar un candidato de fuera, que a diferencia de Funes, ¿verdad?, será un candidato o candidata que esté dispuesta plenamente, digamos, a cumplir la agenda, a cumplir diariamente la agenda que el partido le pone sobre la mesa. ¿Y eso por qué? Porque el FMLN ya aprendió cómo hacer entonces acuerdos o Sí. sabe el costo de no haber hecho un buen arreglo con Mauricio Funes cuando era candidato. No, yo creo que ellos saben que ese era un costo necesario, ¿verdad?, que era un costo que había que pagar, que era un derecho de piso que había que pagar. Sabían, José Luis Merino lo dijo desde el inicio, Funes no es santo de mi devoción, eso lo dejó muy claro desde el inicio, digamos, y no creo que sea santo de su devoción el presidente a estas alturas, ¿verdad? Y por eso están buscando el momento oportuno de poner una persona que le responda al partido. Mira, oportunistas hay por manadas, o sea, personas, digamos, dispuestas a firmar cualquier papel a cambio de que le pongan la banda presidencial, te las puedes encontrar. El 97% de la gente estaría en la lista de hacer eso. Entonces no creo que José Luis Merino tenga problema en elegir, y lo digo con franqueza. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me interesa que hablemos un poco también cómo crees tú que se puede plantear la derecha en medio de todo esto. Ya diste algunas señales sobre el Partido Arena, pues, o sea, lo que podría significar la elección de 2012 para diputados y alcaldes, pero muchos sugieren que todo lo que puede ocurrir también en la próxima elección va a pasar por la posible unidad que se haya generado entre los partidos de derecha. Y uno se pregunta, en ese contexto, por ejemplo, una unidad implicaría, por ejemplo, que se siente la gente de Arena con gana. O sea, ¿qué puede pasar con esto? Yo dudo que lo vayan a hacer. Lo más seguro es que se descuarticen entre ellos, digamos. Eso es lo que yo puedo prever. No encuentro niveles de madurez, niveles de entendimiento para que puedan llegar a entendimiento, a pacto, digamos, para las elecciones. Sí podrían tener una fórmula, si hicieran una reforma, que tienen los votos para hacerlo. Por ejemplo, una reforma en la cual en los consejos municipales cada quien compite por lo suyo, ¿verdad? Y se establece que los consejos municipales son por mayoría de votos, y entonces hacen el pacto después de la elección. Eso es una forma moderna, existe en muchos países y no es ningún problema. Pero tiene que ver con los consejos plurales. Sí, serían consejos plurales en una modalidad en que cada quien compite, ¿verdad? Con la misma le abren la puerta al FMLN para que pacte con Gana, y haga mayorías también, pero esa es la democracia, no es otra, digamos. La democracia lo que hace es legitimar las aspiraciones, las creencias de determinadas personas, punto, no es otra historia. Pero podría ser, digamos, una buena fórmula al no ponerse de acuerdo. Ahora, lo más importante de la reforma de la derecha no es, digamos, tanto ese acuerdo. Lo más importante es si vamos a tener una derecha moderna,
una derecha no elitista, una derecha que se afinque, que ponga su ancla en la clase media, una derecha que crea realmente, digamos, en un Estado social, democrático de derecho. ¿Verdad? O sea, que se acerque, digamos, a lo que es la derecha en Francia, en Inglaterra, en otros países del mundo. Mira lo que comentábamos la vez pasada de Brasil. O sea, al final la acusación contra Serra fue de que en su programa no se diferenciaba. Sí, sí. Porque él decía, sí, pero es que yo voy a hacer lo mismo que dice Dilma, lo mismo que dice Lula. O sea, los sectores de derecha, digamos, se movieron hacia el centro en muchos países, y las derechas extremistas, claro, igual que las izquierdas extremistas, no tienen posibilidades de ser mayorías electorales. ¿Y cómo ves plantado entonces al actual COENA? ¿No lo ves desarrollándose hasta 2012, por ejemplo, el actual COENA? ¿Será que habrá una transición ahí? Mira, la pregunta para el COENA es, para mí, lo que no tengo claro es si están dispuestos a agarrar mochila a las 5 de la tarde para ir a una reunión a San Martín, o a Carasucia, o a Usulután, y regresar a las 10 de la noche y salir el sábado a las 6 de la mañana para ir a atender una reunión en La Palma, otra... ¿Sudar la camiseta en buen salvadoreño? Pues sí. O sea, los partidos oficiales, cuando son desbancados del poder, lo que les toca es darse una bañadita del pueblo, ¿verdad? Auténticamente. Entonces, si Arena, si el COENA, si su estructura tienen la decisión de darse una bañadita de pueblo y de romper con el elitismo y afianzarse en la clase media, seguro que serán una derecha, digamos, sólida para el futuro. Si no, las posibilidades serán pocas y se quedarán viendo al FMLN en el gobierno y aislados, digamos. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, vamos rápido al cierre por cuestiones de tiempo. Facundo, te decía fuera de cámara, y en el caso del PCN, el PDC o Gana, por ejemplo, ¿cómo se van a ver actuando para 2011? O sea, ¿se van a distanciar más del FMLN, digo, por las votaciones que han habido en la Asamblea Legislativa, del mismo presidente Funes? Todos los partidos están obligados en el 2011 a establecer la diferencia con el otro, para poder captar, para ir por su nicho de votantes. De lo contrario, los van a confundir. Por ejemplo, tengo claro, en el caso de estos tres partidos, PDC, Gana y PCN, solo va a entrar uno. Y el que entre va a sacar a los otros, así de sencillo. Yo no sé cuál va a ser, si va a ser Gana o el PCN o el PDC el que va a entrar. Pero los tres no hay espacio, pues sencillamente, digamos, no hay espacio. Entonces, no es de hule el votante de centro derecha, todos van tras los votos de centro derecha y no son de hule, no se multiplican, son los mismos votantes. Si uno los consigue, se los quita al otro. Entonces, de esos tres partidos va a quedar posicionado uno. De acuerdo. No hay más espacio. Y en el caso del CDM, en la dirección que va, me imagino que va a estar, que de momento va a estar esperando instrucciones del FMLN, pues.
Pero ves entonces a estos partidos tratando de distanciar más en este momento, en este año preelectoral, o sea, de buscar... No, la gresca política del 2011 por supuesto está garantizada, digamos. O sea, cada partido establecerá su agenda a costa de darle empujones y echarle todas las pestes a los otros partidos, digamos. Eso sí, eso está garantizado. Por eso decía, el otro año va a ser así, y el siguiente año requiere mucha serenidad, mucha cordura, mucha entereza, digamos, a la hora de enfrentar la política, ante todo para los que tienen a su cargo grandes responsabilidades, porque la política el próximo año va a ser así. Pero las elecciones del 2012 se van a decantar, digamos, básicamente entre el Frente y Arena. Es cierto, va a entrar otro partido de derecha, sí, no sé cuál va a ser, digamos, Sí, puede ser Gana, puede ser PCN o puede ser PDC. Y en el caso del centro, de la izquierda, no veo a ningún otro partido entrando. Es posible, digamos, que el CD gane uno o dos diputados más, digamos, porque sí, pues, sencillamente porque había gente que dijo, no, por el Frente no voy a votar, mejor se lo doy al CD. Bueno, hoy por hoy el CD complicado con las declaraciones de Juan Pablo Durán, ¿no? Sí, pero el CD se va a quedar esperando instrucciones del FMLN para la campaña electoral, no va a hacer mayor cosa, sencillamente va a esperar, digamos. Va a esperar a cazar echado. Pero esperar a cazar echado es esperar a cazar 1, 2, 3 diputados. Bueno, pero entonces el presidente Funes tendrá que contar hasta 10 y no hasta 20 en el 2011. No le queda de otra, porque él es el que lleva, o sea, al final, digamos, cualquier empresario, cualquier ciudadano, podemos decir cualquier cosa. El que no tiene derecho, digamos, a decir cualquier cosa en cualquier momento, de cualquier forma, es él. Los demás sí. Bueno, Facundo, te agradezco que hayas compartido con nosotros. Gracias, Julián. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía.